Adeptómanos, bienvenidos a tu espacio, en donde las expresiones artísticas, culturales, políticas, económicas, de salud y deportivas son a través de tu voz. Adeptomanía, el recinto de la pluralidad, donde más, solo aquí en Promo Estéreo, donde la estrella eres tú. ¡Comenzamos! Good morning por la mañana, bienvenidos a Adeptomanía, el recinto de la pluralidad. ¿En dónde más? En Promo Estéreo, en donde la estrella eres tú. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos este sabadito 7 de septiembre, el mes patrio ha comenzado, las fiestas comenzaron y prácticamente de aquí hasta diciembre pues estaremos de fiesta en fiesta, o por lo menos mi buen Naín así llegó desvelado el día de hoy. Muy buenos días, Naín. Pues ya se sabe que se llega el mes de septiembre y ya valió el año. se acabó el año. Yo ya le estoy cantando las golondrinas, yo me siento en 2025. Perfecto. En cabina, mi ingeniero de audio, Benjamín. ¿Cómo estás, Benjamín? ¿Todo bien? Perfecto, actitud. Y bien, la noticia de la semana es que esta reforma al Poder Judicial ha pasado ya a la Cámara de Diputados y en lo particular y en lo general ha sido aprobado por la Cámara de Diputados. Y mañana va a haber una asamblea, va a haber algo, pero es el miércoles cuando se va a votar a favor o en contra. Y para esta ocasión no van a poder bloquear el Senado. El Senado va a ser la sede, ahí en Avenida Reforma y casi esquina con Insurgentes. Esta vez los opositores no van a poder cerrar como cerraron en la Cámara de Diputados. Estará abierto el Senado y ahí es donde se va a votar. Necesita un voto más Morena y sus aliados para poder poner en práctica esta nueva reforma al Poder Judicial, y obviamente el trabajo de cabildeo que siempre ha existido y es algo súper emocionante para los abogados, la verdad. Hay una serie muy buena que se llama, ahorita recuerdo el nombre, de la serie, en donde se cabildea en la Casa Blanca y parte de las negociaciones es cabildear. Aquí lo que se necesita es solo un voto de los diputados, de los senadores que están en el otro bando. Se llama House of Cards. House of Cards es donde se cabildea muy bien. ¿Y cómo se puede cabildear? Bueno, pues se llegan a negociaciones, se les establece, posiblemente a lo mejor alguno de ellos ahorita esté hablando que está en contra de votar por esta reforma, pero lo tiene callado y a lo mejor ese día... ¿Sabes cuál es el gran libro donde te puedes interesar el cabildeo? Y lo puedes comprar en cualquier lugar. El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Ok. Ahí es la recomendación de Naín. Y bueno, estamos en días de cabildeo, ¿no? Ahorita está trabajando Morena y todos su grupo está trabajando para poder conseguir ese voto que llevaría a una reforma que ha generado una serie de situaciones en el país increíbles, ¿no? O sea, de repente yo veo marchando jóvenes de la UNAM para no votar en esto. Bueno, pues los jóvenes de la UNAM serían los más beneficiados porque entonces ellos se podrían proponer para ser jueces y magistrados. Fíjate que hay la polémica, ¿no? Porque inclusive en la semana una estudiante de la UNAM en Canal 11 dice, es que todos los que están marchando en contra de la reforma es gente que está en escuelas privadas, gente privilegiada. Entonces ahí hay que diferenciar, Nain. O sea, no es realmente gente de la UNAM, porque yo considero que la gente de la UNAM, precisamente por estar en una escuela en donde hemos obtenido grandes licenciados, doctores, ingenieros, son los más beneficiados con esta ley porque van a poder participar para estar ahí. Obviamente van a necesitar un poco de experiencia, pero van a poder ser jueces finalmente. Pero fíjate que algo curioso, ¿no? Que se critica, por ejemplo, el gobierno, es que lo está haciendo, por ejemplo, en casi que es el final del sexenio, porque lo comparan, por ejemplo, con el de Zedillo, pero Zedillo lo hizo al principio. O sea, esta reforma que hizo Zedillo en su época, él lo hizo como parte para entrar a su sexenio, ¿no? Y algo que se critica de este gobierno es que ¿por qué no lo hizo desde antes o ya posteriormente a la pandemia? Bueno, no, la iniciativa de ley está desde antes, Nay,
que no se podía hacer porque obviamente el 2 de junio, obviamente la mayoría la ganó Morena, ¿no? Para eso necesitas tener la mayoría. Entonces, esta iniciativa no existe de ahorita, existe de años atrás, ¿sí? Pero que no se podía haber echado a andar en el camino por ciertas circunstancias, pero ahí está. Ahora, sigue la continuidad, sigue Claudia lo va a echar a andar, o sea, no es AMLO, es Claudia, finalmente va a existir. Y no es la única reforma, viene la reforma a la de pensiones, que es la que yo estoy más interesado, porque en los próximos días, antes de que Andrés Manuel López Obrador entregue la banda presidencial, nos va a tener un informe en donde nos va a decir en dónde va a quedar la edad asentada para los que cotizamos al ISSSTE, cuándo nos vamos a ir. En este momento yo tengo 55 años de edad, yo tengo 26 años cotizados al ISSSTE, yo necesito 4 años más para poder jubilarme. Es decir, tener 59 años de edad, pero el tabulador en ese entonces llegaría como a 62 años. Tendría que esperarme otros 3 años y otra vez no lo voy a alcanzar y no lo voy a alcanzar y no lo voy a alcanzar. Lo que yo estoy esperando en los próximos días es que Andrés Manuel López Obrador diga, ahorita quien tenga mujeres 56 años de edad y 58 en hombres de edad y tengan 30 y 28 años de servicio, se pueden ir jubilados. Es lo que yo estoy esperando y eso va a ser en los próximos días, Nay. También hubo una polémica por la declaración que hizo Norma Piña, no me acuerdo con qué noticiero, pero ella dice, no, yo sacaba 7, y quién sabe qué. También hubo una polémica porque dicen, ¿cómo llegó esa persona a las cúpulas del tribunal? Y es cuando empiezan a generar esta polémica y sí, es que por eso hay privilegios. Mira, yo no soy partidario de calificaciones. A mí las calificaciones en la escuela no me dicen nada, Nay, la verdad. Puedes tener el 10 perfecto de alguien y ser nefasto para trabajar, ¿sí? Aquí la situación es, la verdad, es la honestidad con la que trabajas. ¿Hacia dónde quieres dirigirte? ¿Quieres beneficiar al pueblo o te quieres beneficiar tú? Puedo tener el 10 perfecto. ¿O beneficiar a quién? Puedes tener el 10 perfecto, pero si realmente trabajo solo para un grupo que me está dando dinero, pues de nada me sirve mi 10, ¿no? Así de sencillo, pero bueno. Ok, nada más le voy a pedir un poquito a mi ingeniero. Vamos a recordar a Sergio Méndez, mi querido Naín, porque Sergio Méndez murió el día de ayer en Los Ángeles, California, y él fue el creador de esta innovación del bossa nova con el jazz, con el funk, y la verdad, algo muy increíble de Sergio Lo que Méndez. hacía que la gente se sintiera en Brasil, en Río de Janeiro. Es correcto. Y con este fondo musical vamos a presentar a nuestro invitado, que ya lo tuvimos en semanas anteriores, al licenciado Carlos Ramírez, egresado del Politécnico, y él es economista. Mira la samba de Río de Janeiro. Ahí déjanos un poquito de zambiña para darle sabor a esto. De hecho, para los europeos, Brasil es como que ese mundo exótico, dicen. Los coquitos, el fútbol, ¿no? La playita. Las mujeres. Es correcto. Claro. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, aquí. Qué bueno, Carlos. Qué bueno tenerte otra vez de regreso aquí en la cabina de Leptomanía. Gracias, muchas gracias. Y a tu público, saludos a tu audiencia. Pues hoy vamos a platicar de las refinerías de México, el petróleo, la gasolina, los precios internacionales. Vamos a platicar de muchas cosas porque yo traigo por ahí un tema que hemos debatido en casa. Mi papá se quedó con la esperanza de que Andrés Manuel pudiera bajar la gasolina. No la va a bajar, eso es lo que me queda claro. No se va a bajar la gasolina y lo vamos a analizar hoy en el programa, ¿no? Me parece perfecto. Vamos a comenzar con esto, ¿te parece? Dice, la transformación industrial es propiedad del gobierno de México. La movilidad del país depende del sector energético. Entre otros, líneas aéreas y transportes públicos y de carga, México actualmente suma 40 millones de unidades de parque vehicular. Todos requieren combustibles, gasolinas, diésel, turbocina, lubricantes y derivados. Este intro te lo dejo, mi querido Carlos. ¿Por qué? Porque para aquellos que dicen que tenemos que dar el salto a las nuevas energías, pues es muy complicado, ¿no? O sea, tenemos 48 millones de unidades de parque vehicular. Es decir, mañana le vas a decir a tu vecino, ya tira tu carro y cómprate un eléctrico. Pues es imposible, ¿no? Como los Volkswagen. En los años 90 toda la Ciudad de México estaba llena de Volkswagen y ahorita ya no hay ninguno. No hay ninguno, ¿sí? No se puede de la noche a la mañana, no se puede. Ok,
Hoy, como Gobierno de México responsable de satisfacer los servicios básicos de población, anunciamos el plan de producción de combustibles. Esto fue hace 2 años. Se rehabilitarán 6 refinerías existentes. Implementaremos una estrategia de mantenimiento exhaustivo en las plantas de proceso para atender los equipos, las instalaciones que han sido descuidadas. Con ello se logrará aumentar la producción de gasolina y combustibles. Este plan, cuando entró Andrés Manuel López Obrador, lo planteaba y poco a poco lo fue llevando. Las refinerías que se rehabilitaron fueron Minatitlán, Salamanca, Tula, Cadereyta, Madero y Salinas Cruz. Y la última que se inauguró hace 2 años fue la de Boca de dos Ríos. ¿Sí? Carlos, es necesario pensar que México todavía tiene mucho petróleo abajo en el subsuelo, pero ya no es tan fácil sacarlo. Es correcto. Debido a que cada vez cuesta más en precio sacarlo, ¿no? Extraerlo. ¿Quiénes ahorita tienen participaciones dada la reforma energética del 2013? Repsol, Eni es otra empresa, quienes encontraron yacimientos en el Golfo de México, en Salina Cruz, en la cuenca del yacimiento. Ellos tienen la infraestructura para picar, para sacarlo, para extraerlo, y solamente México tiene utilidades compartidas. Así fue como Peña Nieto acordó, ¿no? Utilidades compartidas. Es decir, tú lo sacas, lo explotas, y nosotros nada más me das ciertas ganancias de este recurso que es mío. Es ahí donde muchos, pues dijimos, ¿qué pasó con la soberanía de nuestro país, con esto de la expropiación petrolera que lo hizo en 1938 Lázaro Cárdenas? ¿Y dónde queda la reforma energética del 2013 de Peña Nieto? Claro. Vino a aperturar esto, que muchos dicen, ok, la infraestructura con la que se tiene que excavar ahora es más costosa. Cada vez cuesta más, cada vez más costoso, debido a que precisamente cuando encuentras petróleo en yacimientos de aguas someras, lo que dice, y además el precio del barril del petróleo baja, tienes que buscar otros espacios donde poder picar, por así decirlo, donde haya tierra firme, donde no sean aguas someras, tienes que buscar para poderlo extraer y que no sea tan costoso. Pero ¿quién tiene ahorita, quién puede acceder a este tipo de petróleos que estén en aguas someras? Empresas italianas, empresas españolas, Repsol, te decía, Eni, fueron las últimas que encontraron acá un yacimiento, ¿no? Para nuestro público que nos está escuchando, vamos a hacer a lo mejor una comparación muy, muy simple, pero lo voy a poner de este lado. De repente llegó Starbucks a México, puso una cadena impresionante de cafeterías, con Wi-Fi, con sillones muy cómodos, tu taza de café te la dan con tu nombre, pero la materia prima es de nosotros. Claro, la materia prima va y lo compra Chiapas a precios ridículos, a Oaxaca y a Veracruz, y a ti te vende una taza de café hasta en 90 pesos una taza de café. Sí. Eso es lo que está pasando con el petróleo en realidad. Lo mismo. Yo lo saco, sí, te doy una utilidad y pum. Sí. Yo me llevo lo además demás. lo refino. Lo refino. Y te lo vendo refinado, ¿no? Ajá. O sea, te quito tu petróleo, ajá, yo lo refino y te lo vendo como gasolina y para muchísimos productos químicos, ¿no? Y qué padre, ¿no? Estás ocupando mi petróleo y me lo estás vendiendo en mi nación. Ahí debieron haber puesto más exigentes en la reforma en cuanto se llama utilidades compartidas, esta parte de tú lo extraes y a mí me das un porcentaje de ganancias, de las ganancias. Un ganar no hubo, ¿no? No fue justo. No fue justo. Ajá. ¿Te gusta que mencionaban el sexenio de Peña Nieto? Sí. Me acuerdo que en esa época hubo un escándalo, que habrían nuevas gasolineras, nuevas empresas, pero decían es que en realidad no son empresas nuevas, son empresas fantasma que creó ese gobierno para hacer el desvío de dinero de esa época. No, pues el escandalazo se llamó Lozoya, ¿no? Lozoya, ¿no? Con esto de Overdrecht y con esto de aguas nitrogenados, o sea, con esas dos... que recibió 6 millones de dólares, ¿no? Y si lo ves de esa parte económica, pero también si lo ves de la parte política, también Pemex tiene un montón de expedientes, de casos, en los cuales se ha generado polémicas, han generado hasta inclusive asesinatos de funcionarios, pero esta parte, ¿no?, que hablaban de la parte de la transición, inclusive expertos han dicho que para poder llegar a esa parte de la energía sustentable,
se tiene que hacer durante un proceso con el petróleo. Es que fíjate que es difícil, incluso empresas petroleras grandes, estamos hablando de Rockefeller, empresas grandes, no han podido mudarse tan fácilmente a energías sostenibles, energías limpias con el medio ambiente, porque es difícil la transición, incluso a México, ¿no? Es un costo adicional, y además de esto, el petróleo todavía se tiene que mantener, ellos lo ven de esta manera, porque hay petróleo que ¿para qué lo ocupo? Si lo extraigo, ya lo extraje, me costó, ¿ahora qué hago? Sigo en la industria de automotriz, que es a donde más se vende llantas, para producir la fabricación de llantas, los mismos autos, las telas de los autos. En la industria automotriz, el petróleo es el principal instrumento, la materia prima indicada para la producción de coches. Y todavía para fabricarlos es la gasolina la que da el combustible, ¿no? Entonces digo, yo no me voy a quitar de este mercado, de este negocio, no lo pienso dejar, ni pienso mudarme hacia energías más puras, con el ambiente más limpias, porque no me conviene económicamente en mis ingresos, los voy a reducir si cambio por eólica, hidráulica, otro tipo más limpias, no me conviene como consorcios, y esa es la verdadera razón del por qué no nos hemos mudado a energías más limpias. El objetivo que tenía en ese momento era que se crearan por refinerías 1.540.000 barriles de petróleo diario. Ese es el objetivo que se marcó al inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Sí, porque lo tenían en 600,000 millones por día. Ajá. En 600 millones, perdón. 600 millones. Ajá, había que duplicarlo. Había que duplicarlo, eso. Había que duplicarlo para poder llegar a 1.540.000 barriles diarios. Refinados México. Ajá. Exactamente. Ajá. Para eso llega entonces estas modificaciones a las 6 refinerías y se crea Dos Bocas, que es la más grande. La refinería de Dos Bocas cuenta con 17 plantas de proceso, 93 tanques y esferas y un sistema de generación de energía autosuficiente. Asimismo, en el pico de su construcción se crearán 23,000 empleos directos y 112,000 indirectos para un total de 135,000 empleos. Aquí me gusta cuando ya estamos hablando de que hay creación de empleos. Eso me parece muy bien. Ok, sus 4 ejes son la seguridad energética, el acceso equitativo de la población al uso de la energía, lo que tú estabas comentando, Carlos, la responsabilidad ambiental y un precio justo del combustible en el mercado. Se proyecta que Dos Bocas procesará 340,000 barriles de crudo al día para obtener 170,000 barriles de gasolina y 120,000 de diésel de ultra bajo azufre diarios, que es cuando estamos hablando de que somos responsables con el medio ambiente. Pues producirá el equivalente a casi al 30% de las gasolinas que actualmente importamos. Así reduciremos significativamente la dependencia de importaciones. Esto es lo que se pretende al modificar las 6 refinerías y crear Dos Bocas. Bien, ahora, Carlos, ha habido mucha información en redes sociales en donde tenemos antes que asegurar y aseverar si es cierto o no es cierto. Por ahí hubo unos videos en TikTok en donde entran unas pipas por atrás y luego salen por delante, dicen no es cierto, esto es mentira, Boca de Dos Ríos no está refinando petróleo, no está generando gasolina. No lo creo. Lo que sí creo es que no está llegando a los estándares que se pretenden, Carlos. ¿Sí? Definitivamente. Yo también me quedé en los números de 600 millones de barriles diarios. Es la mitad de lo que se esperaba, ¿no? De lo que se prometía, de lo que se hablaba. Las expectativas que tenía Dos Bocas eran grandes. Puede ser aquí, hay factores y son la guerra, por ejemplo, ahorita lo que está pasando en Rusia está afectando la producción de barriles. En la expropiación muchos dicen, bueno, es que para empezar, si lo exploto, ¿a quién se lo voy a ofrecer? A los de acá o a los de acá, ¿no? Ya tienes, porque acumular barriles de petróleo ahorita va a ser como tener cartuchos, ¿no? O sea, tener con qué almacenar, se llama economía de guerra. Okay. México, ¿recuerdas que entró en algún momento hacia la Segunda Guerra Mundial abasteciendo petróleo? Entonces quiere decir que cuando hay guerra, sí, entonces este fenómeno se genera.
se genera y va a afectar a todo el mundo, Carlos, a todos aquellos productores de petróleo y de gasolinas lo va a afectar porque entonces se van a modificar los precios, Sí. ¿sí? Sí, sí. Se va a costar más la explotación del crudo y se van a encarecer los precios de los barriles porque precisamente van a estar escasos y van a ser más demandados por los países que están participando en la guerra. Para México tendría que haber, ahora con la siguiente secretaria de Energía que designaron no recuerdo el nombre de la secretaria de Energía, ahorita se me vino. Déjame. No te preocupes, ahorita lo buscamos. Era Rocío Nale, la secretaria. Luz Helena González Escobar. Ahora es la Luz Helena, secretaria. la que va a entrar de energía. en el sexenio de De Sheinbaum. Sheinbaum. Okay. ¿Qué va a hacer? Aquí si se ponen ellos listos, ¿qué tienen que hacer? ¿Con quién nos va a convenir? ¿A quién le vamos a vender? Se dice que con Cuba estamos mandando barriles de petróleo a Cuba, que estamos como reservando ahí, como guárdame estos barriles Caray. con la finalidad de tener un cliente posible para la venta. Todavía no lo decidimos si estamos con los extranjeros de Estados Unidos o si estamos con los extranjeros de Rusia. Pero entonces como que nuestro almacén es como tener ahí un apartadito en Cuba. Ajá. Ok. Antes de darte la palabra, Nain, te voy a comentar esto, Nain. Mira, Forbes publicó hace varios meses atrás, dice, la realidad de la refinería de Dos Bocas, doble costo, mitad de producción. La planta ubicada en Tabasco fue diseñada para producir 170,000 barriles diarios de gasolina y 120,000 barriles de diésel. Fue inaugurada en julio del 2022 sin producir un solo barril de combustible, pero sí ha sido un barril sin fondos en el uso de recursos públicos. Esto es lo que Forbes, si ustedes buscan en internet en Forbes, ahí está. Después de 2 años de haber sido inaugurada, la refinería Dos Bocas, oficialmente refinería Olmeca, empezó a producir gasolina y diésel, sin más información que el presunto procesamiento de 73,000 barriles diarios de diésel y 40,000 barriles de gasolina. Es decir, si estábamos proyectando 170,000, solo son 73,000. Si estábamos proyectando 120,000 barriles de diésel, solo son 40,000, ¿sí? Ojo. Forbes, obviamente, como medio de comunicación, tiene todo el derecho de publicar lo que ellos quieran. Ahora, nuestra obligación es siempre indagar, ¿sí? Esa es nuestra obligación. Carlos dice, va comenzando, Dos Bocas, tiene problemas, no es tan fácil, la extracción es difícil, la guerra pega, no hay una sola guerra en el mundo, hay dos, la de la Franja de Gaza, y aunque no está declarada 100% guerra, pero también la de Rusia, que ya lleva más de un año, ¿no? 2 años. 2 años de guerra. Porque empezó a principios del 2022. Sí. Entonces, febrero. vamos a sumándole atenuantes, ¿no? En Forbes jamás dice que la guerra tiene que ver con esto, ¿no? O sea, su escrito va publicado a por qué Refinería de Dos Bocas no ha podido llegar. Bueno, ahora, bien, habla acerca también, Nain, Forbes, acerca del precio que se duplicó, porque decía por ahí que estaba en un inicio, iba a costar 8,000 millones de dólares y terminó costando una inversión de 16,000 millones de dólares y por ahí una persona, que no recuerdo el nombre, salió el otro día en Milenio y dijo que esos 16,000 millones de dólares iban a terminar en 24,000 millones de dólares. Carlos, antes de entrar a micrófonos me estabas comentando precisamente que sí puede haber a lo mejor un incremento de proyección en gastos, ¿no? Y que sí se puede llegar a dar y que tú mismo me dices, sí existe un endeudamiento de Pemex y eso podría acrecentarse o podría mantenerse dependiendo de la política de Claudia, de cómo lo vaya a llevar Claudia. Exactamente. Es la empresa petrolera más endeudada del mundo, Pemex. Que ahorita todo lo vemos si va a ser un barril sin fondos, o sea, si para la paradoja, un barril sin fondos. Aquí en la Secretaría de Hacienda utilizaron medidas en el sexenio de Obrador, fueron quitarle los impuestos, subsidiar a Pemex. ¿Para qué? No cobrarle ningún impuesto, los no tributarios, precisamente entra en Secretaría de Hacienda en los no tributarios,
no cobrar impuestos y dejarla que fluya, muchas facilidades para que Pemex pudiera crecer. El problema es que produce 71 mil millones de dólares al año y de los cuales 60 mil millones son deuda, Deuda. pura deuda. O sea, sus pasivos ahorita ascienden a los 60 mil millones de dólares. O sea, nos quedan 11 millones de pesos para poderlos trabajar y reactivar, hacer sustentable a Pemex. Que es nada. No, No es para nada. hacer sustentable Sí. a Pemex. O sea, no es Exacto. autosustentable todavía. Exacto, no. Sí. Por las deudas que tiene, porque cada vez cuesta más, precisamente, y para poder mantener esta empresa ya se está pidiendo crédito. Ujú. Entonces está encareciendo esta empresa. Que es la parte, Nain, es la parte en donde a lo mejor la oposición se cuelga mucho para poder hablar acerca de que Dos Bocas es Fue un poco obsoleta, si tú quieres, o no un resultó, un proyecto que no tenía que ser. no resultó como debió, como se planeaba. Claro, es muy buen proyecto, siendo que la extracción, aquí yo creo que también el factor es la extracción. Ahora, no contábamos en 1938, Lázaro Cárdenas no contaba con que con que se encareciera la extracción. Claro. Llegamos a aguas someras y es la reforma energética que esa es la excusa. Es que ya no tenemos la infraestructura. Si lo hubieran, bueno, o sea, el hubiera no existe, pero si hubiéramos tenido inversión a Pemex, si se le hubiera estado aportando para llegar a aguas someras, tener la infraestructura, no tendríamos por qué pedir ahorita utilidades compartidas con Repsol, con Uni, ¿no? O sea, podríamos ser autosuficientes en este tema, ¿ok? El hubiera no existe, Pemex hoy en día se llaman utilidades compartidas y es lo que no abastece del suficiente porque es compartir el petróleo nuestro, ¿no? Mucho se lo lleva el extranjero. El extranjero, Italia y España. Y es que ahorita que mencionan esta parte, yo también lo he visualizado, pero algo que sí critico de este sexenio, sobre todo de los medios de comunicación, es que estaban muy divididos, ¿no? Alardear del proyecto de la 4T o estar en contra, ¿no? Y siento que eso mermó en un análisis más profundo, más crítico para encontrar soluciones a las problemáticas, ¿no? Y ahorita que leías esa parte de Forward, pues fíjate que sí es lógico que esos medios sesguen un poco la información y solo den unos datos. Pero esa interpretación de datos, un especialista los vería y diría, pues es que esto es muy básico. Yo creo que Carlos, la parte de economía, pues él lo ha de notar. Pero fíjate que también si tú se lo das a científicos, ingenieros, estos análisis, te voy a decir es que también está muy mermada la información para que se publique. Y muchas veces hasta la sesgan, ¿no? Es que es tendencioso, ¿no? Ajá. Hacia dónde quiero llevar la información, hacia qué público quiero Exactamente. llevarlo. Por eso yo siempre he dicho, ok, ellos tienen el derecho de escribir lo que quieran, Nain, pero nuestra obligación es indagar más allá. ¿Por qué Boca de Dos Ríos no ha sido tan exitoso como tiene que ser? Bueno, Carlos nos lo está diciendo, ¿no? Hay cuestiones, la misma guerra que yo desconocía. Y ahorita, por ejemplo, nos dices, ellos mismos están almacenando el petróleo, ¿no? Es que sí tienes que ver una Lo están mirada. escaseando, Sí. porque saben que esto se podría alargar todavía más para Sí, allá. porque hay que determinar quién va a ser nuestro cliente, Claro. a quién le vamos a vender. Te repito, Claro. en la Segunda Guerra así se incorporó México. Con el escuadrón 201, perdón, 201. se incorpora en el petróleo, como abastecedor de petróleo. Es lo que está pasando y justo todos quieren nuestro petróleo. A la Segunda Guerra no le interesaban nuestros aviones de papel. No, Lo que le interesaba era nuestro petróleo. Pero totalmente. acá hay un dato Sí. que hablan de eso, Ujú. que en esa época Estados Unidos primero bloqueó a México. Sí. Y después, pues Lázaro Cárdenas, algo que nunca se habla, le vende el petróleo a Adolfo Hitler. Y luego ya posteriormente es cuando Estados Unidos se empieza a decir, oye, no le vendas petróleo al eje, Sí, y es cuando ya lo anexa. Porque le estás dando armas para poder continuar. Y es que esa es otra parte que no te dicen de la política y de la economía, ¿no? O sea, si lo hablamos de forma ideológica, Lázaro Cárdenas y Adolfo Hitler no tendrían, pero los contextos sociales y geopolíticos dan a que se alíen ciertas fuerzas por los recursos. Y entonces, qué bueno que Carlos pone la Segunda Guerra Mundial, porque yo concuerdo con Carlos. La Segunda Guerra Mundial es un buen enfoque de Ejemplo. análisis Sí, es un buen ejemplo. para ver cómo a veces las naciones tienen que dejar un poquito las ideologías y enfocarse más en lo metódico, en lo estadística, y decir, ¿sabes qué? ¿Qué le conviene a la nación?
Y aquí, por ejemplo, las locales digo, si no puedo vender a Estados Unidos, le vendo a la Alemania nazi. Claro. Y fue cuando ya después introdujo al Escuadrón 201. Finalmente, Carlos, asertivo cuando dice, si yo tengo un producto que ya me costó sacar, ya lo sembré, ya lo coseché, ya lo tengo ahí, ¿qué? ¿Lo tiro? ¿Qué hago? Pues lo vendo, ¿no? Claro. Y lo tengo que vender al mejor postor. Exactamente. Y conveniencia, aquí al mejor postor, en definitiva, es lo que necesitamos, números, que ingrese, que Petróleos Mexicanos se vea beneficiado. Aquí hay política de por medio, ¿no? Y es cuando dices, bueno, ok, nuestro mejor cliente pues es Estados Unidos, vas a venderle petróleo a Estados Unidos, vamos a regresar a lo mismo, y dices, no, bueno, entonces le vendo al otro, a la otra parte, ¿no? A Rusia, vamos a ser sus proveedores de petróleo. Te conviene que sean ellos, entras en ese juego entre política y entre el mejor cliente, ¿me entiendes? Perfecto. A ver, ahora con el director de Pemex, el que designó ahorita Claudia Sheinbaum, que es Víctor Rodríguez Padilla, el nuevo director de Pemex, a qué acuerdos, a dónde va a llegar, y a lo mejor tendríamos que empezar a ver si ellos son los nuevos, a cuánto me dejas la extracción, ¿no? Claro, Ajá. claro. Morgan Liss, tratamiento capilar intensivo a base de queratina, ventas al 55 19 49 60 00. Todos los hombres que utilizamos, que teñimos el cabello, y mujeres que tiñen el cabello, Morgan Liss es la solución. 55 19 49 60 00. Venta, armado y reparación en todo tipo de cables. Si quieres armar tu cabina de audio o de video, Gaenza Profesional, www.electronicagaenza.com en República del Salvador y República de Uruguay. Salón de fiestas ocasión en Sinacantepec, Estado de México. Si mencionas la palabra Adeptomanía te vas a llevar un pequeño descuento. 3,500 pesos para 100 personas, paquetes. Celebra tu cumpleaños, tus bautizos, fiestas de fin de años con nosotros. Salón de fiestas ocasión, atención personalizada del ingeniero Rodríguez, 722-261-6150. Gracias a nuestros patrocinadores. Hoy estamos hablando con el licenciado Carlos Ramírez acerca de las refinerías, del petróleo, del costo de las gasolinas y... Bueno, tenemos mucha información, vamos a seguir y ahí les va otra información que les tengo aquí de este lado. Bueno, de acuerdo a las últimas actualizaciones, estos serían los países con mayor cantidad de barriles de petróleo hoy en día. Venezuela es el número 1, con 303,800 millones de barriles procesados diarios. Arabia Saudita, 258,600 millones. Irán con 208 millones, Canadá con 170 millones, Irak con 145 millones, Kuwait con 101, Emiratos Árabes Unidos con 97 millones, Rusia con 80 millones, Libia 48 millones y Estados Unidos con 47 millones. Aquí, Carlos, efectivamente, Estados Unidos está en el top 10, pero está en el último lugar. ¿Sí? Y Rusia está en el 8º lugar y Rusia está en guerra ahorita. ¿Sí? Y entonces, es que Estados Unidos, ¿sabes por qué no está dentro de los primeros 9, digamos, está en el último de los 10? Porque ya tienen ellos, se mudaron precisamente a energías limpias. Y limpias entre comillas, porque la energía nuclear, ellos tienen 150 reactores nucleares. En México, ¿cuántos tenemos? 2. Laguna Verde. Laguna Verde y el Linin, que es un reactor de pruebas. Es correcto. Pero ellos ya tienen 150 reactores nucleares. Ya ves que Homero Simpson trabaja en un reactor. Y, y todo esto, que ellos ya producen energías de otro tipo. México tenemos que, lamentablemente, mantenernos en este energético. Y además, Solo se tiene una planta nuclear de Veracruz. La de Laguna Verde. La de Laguna Verde. Nada más una. Si Nosotros... comparas el mapa de Europa con México. No, es otra Europa cosa. tiene, de hecho, en Alemania había discusiones. Cuando hubo esta crisis de gas con Rusia, decían, metamos energía nuclear. O sea, muchos científicos decían, ¿para qué están ahí rogándole a Rusia si Alemania tiene una potencia en plantas nucleares? Pero, esta discusión... Pero ojo ahí. Bueno, es lo que decían los científicos. Ahí, por ejemplo, mira, lo que es Inglaterra, lo que es Francia, lo que es Alemania, están supeditados a Rusia, porque Rusia les provee gasoducto. Por eso son las broncas ahorita, porque él les está cerrando poquito a poquito, les va cerrando la llavecita y les va diciendo, no quieres que yo esté en guerra, pues ahí te va una pruebita de que ya no vas a tener gas. Les va a costar y por eso también
Alemania se está viendo también en problemas Sí, económicos. porque tuvieron ¿eh? el problema de invierno, ¿no? Que Claro, tienen por el supuesto. invierno duro. Sí. Ahí fue donde Ellos atacaron no, más. ellos no pueden vivir sin estas energías. Ellos sí no pueden vivir sin estas energías. Bien, apúntale por ahí, Nain. Venezuela es el primero. 303 millones de barriles Que por cierto, diarios. México está haciendo un acuerdo con Venezuela Exacto. sobre la refinación, Sí. sobre la extracción. Sí. Es como el vecino que tiene esta herramienta. Oye, pues y somos de la ahorita estamos codo con codo, vente, ayúdame Sí. a sacar Y la también extracción. Bolivia con el litio. Exactamente. Ok. Es que ahorita que mencionas esos datos, eso es importante porque Sí. para entender la geopolítica, así entiendes cómo se juegan los recursos. Tú acabas de decir algo clave, el gasoducto Rusia. Teniendo el gasoducto y los grandes reservas de gas, Rusia ya tiene un cierto potencial y fuerza política. Pero aquí la ventaja, yo creo que es una ventaja afortunadamente, que este tipo de guerras o sea, se concentran en una sola región. Y es desastroso, sí, es lamentable. Pero ya no tenemos estas guerras como en el siglo pasado. Si te das cuenta, lo que es la Unión Europea hoy, tuvo 2 guerras mundiales, solo por el control de ciertos territorios y ciertos recursos. Que así surge el Tercer Reich alemán, que él empieza a conquistar ciertas zonas de Polonia, Checoslovaquia, y empieza todos los recursos para Alemania, y entonces ahorita volviendo al caso de México. Ahorita, por ejemplo, algo que entendí muy bien de la propuesta de la 4T es crear esta soberanía, ¿no? Porque empezó con lo del huachicol, que fue el primer escándalo que explotó, creo que en Hidalgo. Bueno, sí. Acuérdate que si algo teníamos pérdidas, a todo esto que nos estás diciendo, Carlos, de que huachicol. no es sustentable Pemex, todavía estás teniendo pérdidas en esa. Ajá. Narcotráfico viene adentro de Sí, estos claro. de este mineral. Sí. Vamos a platicar rápidamente. Dice, existen más de 100 tipos de petróleo en el mundo, de petróleo crudo, que se comercializan en el mercado. Se pueden clasificar en función de su gravedad API, su contenido de azufre y su procedencia. Gravedad API, el petróleo se clasifica en crudo liviano, mediano, pesado y extrapesado según su gravedad API. El azufre, el petróleo Brent es considerado de alta calidad porque tiene un bajo contenido de azufre. Procedencia, el petróleo se suele etiquetar según la región de la que proviene. En México, los 2 tipos de petróleo crudo son el Maya y el Olmeca y el del Istmo. El petróleo crudo se refina para producir una variedad de productos útiles como gasolina, queroseno, gasóleo, fuel oil y aceites lubricantes, entre otros muchos materiales. México tiene 3 tipos de petróleo, Olmeca, Istmo y Maya, ¿sí? El Olmeca es un superligero, con un grado API mayor a 39. El Istmo es ligero con un grado API 34 y el Maya es el más pesado con un grado API de 22. Este es una de las situaciones que también tenemos que tomar en cuenta, porque cuando sacas petróleo y de repente está muy pesado, pues estamos hablando de grandes cantidades de azufre, dañamos el ambiente, pero también es cierto que va a ser más complicado su producción, su procesamiento. ¿Y Sí. qué tecnología se use también para este tipo de... ¿Cómo? ¿De qué tipo de tecnología se use para este tipo de refinerías? Ahorita estaba pensando en el caso de Estados Unidos, Sí. que la historia de la economía de Estados Unidos desde el siglo XIX al siglo XX, Estados Unidos hizo una regla de aranceles. O sea, ellos hablan de la parte del libre mercado, pero Estados Unidos protegía mucho a las nuevas industrias. De hecho, muchas de sus políticas cuando surge Estados Unidos es protege a las nuevas industrias y cobra aranceles a los países extranjeros. El petróleo crudo se clasifica según los grados API, American Petroleum Institute, donde los valores menores a 30 se consideran pesados y los mayores a 30 se consideran ligeros. Ojo, otro atenuante que hay que tomar en cuenta cuando critiquemos el sacar el petróleo, el procesar el petróleo y convertirlo en gasolina. También tenemos que tomar en cuenta que no es tan fácil. ¿Qué tipo de petróleo tenemos? El Maya de lo más pesado, pero bueno, ojo con estos datos. Bien. Mi querido Carlos, hay mucha información, nos va a dar poco tiempo, ya tenemos pocos minutos para cerrar el programa, estamos a 14 minutitos ya de cerrar el programa, y yo te quiero comentar otras cosas. Por ejemplo, hay un blog de un chico que se llama Evan Halshaw, y él está en Reino Unido. Okay. Y dice, aquí en Reino Unido los precios de la gasolina nunca parecen bajar. Estamos hablando del Reino Unido, Sí. uno de los PIBs más interesantes. Vivir en Londres Sí. es de lo más caro en La el libra mundo. esterlina, claro. Sí. Ujú.
Por eso es habitual que hayamos acostumbrado a pagar una cantidad considerable por ella. ¿Te has preguntado alguna vez cuánto pagarías por la gasolina en otros países del mundo? Los 10 países con gasolina más barata del mundo, Naín. Entonces ahí también tenemos que tomar en cuenta esto. Según lo que él publica, dice, bueno, pues aquí en Inglaterra, pues pagamos mucho por la gasolina, mucho por la gasolina. Y bueno, los países que menos, que tienen la gasolina más barata son en el siguiente orden, ¿sí? Venezuela, Libia, Irán, Siria, Algeria, Kuwait, Angola, Nigeria, Turkmenistán y Kazajistán. Fíjate que en el caso del Reino Unido hay que recordar un dato, que ellos aprobaron el Brexit, que se salieron de la Unión Europea. Según argumentando que se salían de la Unión Europea, todo el gasto del Reino Unido pues ya sería para los británicos y no para todas las regiones europeas. Pero curiosamente pasa este fenómeno. Ahora, checa, de todos los países que te mencioné, o sea, yo no veo ningún europeo, Yo no veo ningún europeo. Todos están pagando gasolinas súper caras. ¿Sí? Bueno, Reino Unido. Reino Unido, ¿no? Ajá. Alemania, Francia, España están pagando caras. Porque si vamos a comparar, van a decir, no, es que México nos vendieron a tole con el dedo y estamos pagando gasolinas caras. Pues Europa no está en un pétalo de rosas, Carlos. También está pagando mucho por la gasolina. Y nos venden esta idea, ¿no? De que el progreso está ahí en Europa. Exacto. En teoría siempre se va a encarecer, es como lo que hablamos de la inflación. ¿Por qué se va a encarecer año con año? Porque hay menos petróleo. Cada día que pasa es menos petróleo en los yacimientos. Entonces, la extracción, se vuelve más complicada. 2, yo estoy consumiendo petróleo, gasolina, entonces es difícil que bajen los precios de las gasolinas. Al contrario, aumentan porque es más difícil la extracción y cada vez hay menos. Se supone que en el mundo le quedan al petróleo 20 años de petróleo. Se dice que hay 400,000 millones en el mundo, 400,000 millones de barriles en total del petróleo que existe todavía, cálculos de petroquímicos, ¿no? Ok. Ajá. Ahorita que hablas de eso, hay que recordar que hay que hacer análisis de varios índoles, ¿no? La parte científica y tecnológica es un factor. El otro factor son las políticas, porque también hay que analizar qué políticas cada país intervino y qué corriente política, ¿no? Y aquí en lo político, ahí te va, mi querido Nain, dice, aquí vemos los 10 países que menos dinero pagan por la gasolina. Venezuela es el número 1. Dice, esto se debe a que alberga alguna de las mayores reservas de petróleo, como Carlos decía, ellos tienen albergado mucho petróleo, pero también es un país en donde los ingresos son muy bajos. O sea, ganar dinero en Venezuela es muy poco. Sí. ¿Cómo te voy a vender la gasolina o el petróleo tan caro si no me lo vas a poder pagar? Entonces, por eso Venezuela decide poner su gasolina barata. También notarás que los países de Oriente Medio son ricos, que todos los que te muestre, Libia, Irán, Siria, Algeria, pues son países ricos. Y ellos sí ponen la gasolina barata porque realmente no tienen ese problema. Tienen mucha reserva, tienen un buen ingreso, un buen PIB, lo ponen barato. Me habías enseñado una grafiquita, un esquema en el precio del petróleo. ¿Podríamos tocar ese punto? Lo vamos a tocar, ahorita lo vamos a tomar. Fíjate, hay que comparar esos dos casos del Medio Oriente, que si lo vemos bien, el Medio Oriente son desiertos. Sí. Si lo comparamos con Latinoamérica tiene más la reservas. Geopolítica que tú hablas, ¿hay tanta gente ahí como la hay acá? No la hay. De hecho, en Arabia Saudita hay ciudades verticales, son murallas sobre el desierto, porque saben que tienen el desierto, pero hacen oasis en el desierto. Y es como si lo comparamos con la estructura que hacen en Latinoamérica, que Latinoamérica es la zona céntrica económica y los alrededores donde la población. En contraparte, los países con gasolina más cara del mundo son Hong Kong, carísima la gasolina en Hong Kong, y vaya que es un país potencialmente rico. Y es un centro financiero. Siria, Islandia, Mónaco, Noruega, Dinamarca, República Centroafricana, Finlandia, Grecia y Francia, donde más caros. ¿Qué pasó en Siria hace 10 años? Sí. En Latinoamérica, los países con gasolina más cara son Uruguay, Chile, Perú, Brasil y Colombia. Por ejemplo, en Suiza se paga una millonada por un litro de gasolina.
pudiese parecer caro, pero en realidad no lo es, Bueno, ya porque el nivel económico de Suiza es muy alto. y si te das cuenta, ya en Suiza es donde son las reservas. Mucha gente pone ahí su dinero, de todo el mundo. Claro, ahí es cuando yo platicaba con Carlos y le decía, bueno, a los suizos dice, bueno, pues sí, hoy la gasolina está cara, está más cara que ayer, pero los suizos tienen para eso y para más, Ajá. ¿sí? Tienen para eso y para más. Pero Bien. ahí influyen las instituciones bancarias, cómo fluyeron la riqueza. O sea, hasta ellos pueden guardar dinero de varios países. Vamos a platicar, mi querido Carlos, Sí. de cómo es, aquí tenemos la El la proceso gráfica. del precio. El Es- proceso esa del gráfica precio. me llamó mucho la atención. Es Ahí te va. correcto, por Ahí te va. favor. Ahí te va. Sí. Ahí te va, Carlos. Así se calcula el precio de la gasolina en México. Costo de compra al proveedor más el IEPS. ¿Qué es el IEPS, Carlos? Impuesto empresarial, especial, productores y servicios. Exactamente. Más el IVA. Más el IVA. Más el IVA. El Ya valor llevamos de- dos impuestos. dos impuestos. Ahí llevamos dos impuestos. Más el flete. Exactamente, la transportación del... Sí. Por eso, a lo mejor comprar en Chetumal la gasolina va a salir un poco más barata que comprar en la Ciudad de México. Sí. Porque la distribución viene de más cerca. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. ¿Sí? Sí. Y después, la utilidad que el empresario debe de ganar. Sí. Y esto llega al precio final del usuario. Todo esto es lo que tiene que cruzar. Entonces, volvemos a recapitular. Costo de compra al proveedor. IEPS, costo de compra al proveedor. Lo que tú decías, Carlos, o sea, estos cuates sacan mi petróleo, Ujú. me refinan A mi la petróleo. extracción, a los que la extraen. Lo ok. extraen. Ajá. Me lo refinan, Repsol, en un me lo ejemplo. venden, Ajá. le tengo que pagar, Ajá. le añado el IEPS, El IEPS, le el añado IVA. el IVA, Ajá. el flete, Ajá. ajá, porque ese cuate no me Y- lo trae. Y ahora, ¿cuántos tanques con trailers para transportar la gasolina tiene Pemex, por Claro. ejemplo? Ok, o sea, sí los has visto, ¿no? Sí. Los trailers que traen para Sí, sí. los contenedores. ¿Cuántos de estos hay y cuántos navegan por las carreteras? ¿Cómo se les está pidiendo este tipo de vehículos que transiten por las carreteras? Con peaje, sin impuestos, con impuestos. Te digo que aquí en esta parte del IEPS y del IVA, la Secretaría de Hacienda los mandó como no tributarios. Ok. Fue un subsidio que se le hizo para estimular en el sexenio de Obrador. Que eso es lo que habla Obrador cada mañanera, cada Totalmente. cada Sí, semana, Fue un cuando impulso que se le dio. te estoy tratando de ayudarles a los vendedores con Pemex genera 71 mil millones de dólares al año. al año. Es una cantidad que tú dirías, es buena. El problema ahorita que enfrenta el siguiente sexenio, Claudia Sheinbaum, es que de los 71 mil millones de dólares, 60 mil millones es deuda. Tiene que ver la manera de librar esos pasivos, hacer los pagos, para dejar un poquito más holgada la empresa y seguirle sacando jugo, ¿no? ¿Quién establece el precio de la gasolina en México? La Ujú. Comisión Reguladora de Energía, CRE por sus siglas, el CRE es el quien lo pone. ¿Qué es el subsidio a la gasolina? Bueno, rápidamente, esto en realidad es un estímulo fiscal, como tú explicas, Carlos, Totalmente. a gasolinas con determinados octanajes. Ojo, con determinados octanajes. Ok. Sí, yo estaba acostumbrado a comprar gasolina en Shell Sí. porque el octanaje le rendía muy bien a mi carro. Ok. Hoy tengo que comprar gasolina en Pemex y no me rinde igual la gasolina. Ojo, es más barata la de Pemex que la de Shell, pero el octanaje es muy diferente, Ujú. ¿sí? Bueno, estamos ya a punto de terminar el programa, nos sobran unos minutitos, Yo solo voy a recordar un caso Ajá. que pasó en Estados Unidos Sí. con las empresas Rockefeller. Igualmente fue con el petróleo, que antes lo transportaban en ferrocarriles, hubo una protesta y luego Rockefeller dijo, deja de los ferrocarriles a un lado, porque tuvieron broncas con la industria de los ferrocarriles. Pues él creó los ductos en Estados Unidos. Sí, esa es otra opción. O sea, y fíjate, cómo Rockefeller, de la potencia que tenemos como vecinos, dijeron, ok, la industria ferroviaria ya está en nuestra cuenta, pues innovaron con los ductos, hicieron a un lado a los ferrocarrileros, y ponte a pensar cómo fluyó el mercado de petróleo de Estados Unidos en el siglo XX. Y el problema aquí en México es que, imagínate a dónde llega la mafia, que el huachicol, o sea, tenemos ductos de Pemex, de hecho los tienen controlados muy tecnológicamente. Estos ductos los revisan y te mandan una alerta donde te dice, aquí está fluyendo menos cantidad de gasolina, es por peso, Ujú. la cantidad de peso que pasa por estos ductos. Cuando detecta la tecnología
que está pasando menos cantidad de litros por ahí, lanza una alarma y entonces tienen que mandar a la seguridad y revisar qué está pasando, el huachicol. O sea, hay que lidiar, es con lo que México ahorita sigue lidiando, con la mafia dentro del petróleo. Pues sí, visto las unidades. Y lo principal, lo que se toca siempre, la corrupción en estos tipos de empresas paraestatales, Pemex. Lo que pasó en el 2013, que ya salió a ojos de todos, lo de Lozoya, sí, y que por fin se haga justicia, ¿no? Porque, bueno, son ahí corrupción, contratos, todo esto, ¿no? Ok, vamos a terminar con esto, mi querido Carlos. Dice, el Reforma, esto es una información que el Reforma publicó hace varios meses. Dice, Pemex acumula pérdidas por 8,000 millones de pesos de 2019 a 2023. Jesús Carrillo, director de Economía del Instituto Mexicano para la Competitividad, INCO, dijo que las refinerías mexicanas producen un crudo pesado y con alto contenido de azufre y padecen de problemas operativos. Dijo que la suma del presidente es una simulación, ya que contabiliza la producción de Deer Park como nacional cuando está ubicada en Estados Unidos. Lo que tú decías, ellos realmente la sacan, te lo venden y X situación. Sí hay cosas ciertas aquí, pero también hemos explicado en el programa todo lo que tiene que estar luchando el gobierno para poder bajar estos precios del combustible, de las gasolinas, del petróleo, y no es fácil. Creo que el inicio de tener un Pemex sano financieramente no es cuestión ni de un mes, Carlos, ni de 3 años, va a ser cuestión de unos 5 o 6 años, porque a lo mejor al final de Claudia Sheinbaum estaremos viendo que Pemex empezó a reducir los pasivos en ese sentido. Uh-huh. Si se administra adecuadamente, si se cuidan los dineros como deben de ser, entonces. Y otra cosa, Nain, 2030 se prevé que la gasolina esté en 35, 37 pesos. De una vez se lo decimos a todo el auditorio. Para el 2030 se prevé que Europa esté pagando por litro de gasolina 35 a 37 pesos. Y dado el análisis que hemos hecho aquí, nosotros no vamos a estar exentos de eso, Nain. Vamos a tener un carro. Y eso va a mermar en muchas cosas. Nain, muchísimas gracias por estar el día de hoy en el programa. Gracias. Programa 100, ya no olvidé la cuenta, 120 más o menos. Más o menos, 120. Ahorita revisamos. Carlos, sí, un placer tenerte aquí siempre en el programa. Gracias. Muchísimas gracias por todo tu conocimiento que nos traes y nos aportas a Deptomanía. Mamá Donas, sin duda, las mejores donas de la Ciudad de México. Estamos ubicados en la alcaldía Venustiano Carranza, pedidos al 5590-960372. Las mejores donas de la ciudad, sin duda alguna. Mamá Donas, osteopatía deportiva, terapeuta físico para la salud. La señora Tania Moedano. 122. La señora Tania Moedano nos está esperando en el 5020-45-5170 para arreglar cualquier problema de tu cuerpo, músculos, huesos, lo que tengas dañado con Tania Moedano. Muchísimas gracias. Gracias a nuestro productor. Estamos por terminar el programa. Mil gracias. Hoy comienza la nueva temporada de Cuéntame de Fútbol. Enrique Martínez, un abrazo. Carlos Cos, un abrazo. Se quedan en sustitución del grande de la comunicación de Orbe Network, el maestro Dante Alejandro Juárez, que ya nos ve desde el cielo. Hoy está cumpliendo un mes de muerto. Y gracias a nuestros compañeros por hacer la nueva temporada de Cuéntame de Fútbol. Yo soy Enrique Escárcega y es un placer trabajar para todos ustedes. Gracias. Espéranos la próxima semana. Escúchanos por Promo Estéreo, donde la estrella eres tú.